es Edgardo Caneda, soy instructor del CENACAF en el área señalamiento y hoy les iba a mostrar un poco de los circuitos de vía que tenemos en toda el área metropolitana. Tenemos líneas de servicios traccionados, líneas electrificadas en corriente continua y líneas electrificadas en corriente alterna, los cuales usan circuitos de vía de distintos tipos. Haciendo un poco de historia, el circuito de vía no es una cosa nueva, fue inventado hace casi 150 años y fue en Estados Unidos la primera vez que fue utilizado. Fue concebido como un medio para determinar la ubicación de un tren en un determinado tramo de vía y es un método que no depende del falible cerebro humano. Podemos decir los circuitos de vía están formados por una fuente de alimentación, una carga y los conductores que llevan la corriente a esa carga. El circuito de vía es un circuito eléctrico que en parte reemplaza a los conductores por la utilización de los rieles. ¿Cómo detectamos la presencia del tren? Mediante el uso de las ruedas y del eje del mismo. Existen dos métodos de construcción de estos circuitos de vía. El método normal abierto y método normal cerrado. El método normal abierto consiste, tenemos la fuente de alimentación, el relé que vamos a energizar y los rieles que los utilizamos como conductores. Este circuito se llama normal abierto porque sin tener la presencia del tren no está circulando corriente y el relé se encuentra desenergizado. Cuando el tren entra al circuito de vía, mediante los ejes hace un corto en la vía y permite la circulación de corriente y se energiza el relé. Este sistema es un sistema no fail-safe, que no actúa hacia el lado seguro y tenemos el problema que si se nos llega a cortar un riel, el relé permanece caído y no vamos a tener la detección de la presencia del tren. Por eso se descarta como para detectar la presencia de los trenes. El otro sistema se llama circuito normal cerrado. Normalmente el relé se encuentra energizado y la corriente está circulando cuando no tenemos la presencia de un tren. En el momento que el tren ingresa al circuito de vía, el eje provoca un cortocircuito y no deja que esa corriente llegue al relé, provocando que este relé caiga y detectando la presencia del tren. En este momento, cuando se produce el corto, aumenta la corriente de circulación y si no le ponemos una resistencia de protección, todo el corto cae sobre la batería y produce que esta batería dure poco tiempo. Este es un sistema fail-safe, o sea que falla hacia la seguridad y produce el menor inconveniente posible. En caso de, por ejemplo, que se nos corte un riel, se queme la resistencia, se nos corte un cable, se queme el relé o dejemos de tener energía, el relé cae y da una falsa indicación de ocupación de vía. Pero eso es preferible a que fuera como el normal abierto, que no, ante falla parecería que el circuito de vía está desocupado. Los circuitos de vía del AMBA, o sea, Área Metropolitana Buenos Aires, adoptan el método del circuito de vía cerrado.
vamos a tener circuitos de vía de corriente continua, de corriente alterna y de circuitos de vía de audiofrecuencia. Dentro de corriente continua vamos a tener los de corriente continua constantes, los de corriente continua pulsante. Dentro del circuito de vía de corriente alterna vamos a tener que trabajan en 50 ciclos en frecuencia comercial, y vamos a tener unos que trabajan en frecuencia no comercial. Esos pueden ser en frecuencia de 25 Hz o en frecuencia de 83 Hz. Y dentro de circuitos de vía de audiofrecuencia vamos a tener solamente que trabajan con la audiofrecuencia sin ningún código o clave de activación, y circuitos de vía de audiofrecuencia codificada. Los primeros circuitos de vía que vamos a ver son los de corriente continua, constante. Esto los va a utilizar las líneas no electrificadas, como por ejemplo la línea San Martín, la línea Belgrano Norte y la línea Belgrano Sur. Estos circuitos de vía vamos a tener una fuente de energía de corriente continua, la resistencia de amortiguación del cortocircuito cuando se ocupa el circuito de vía, y en el otro extremo vamos a tener un relé que va a accionar. Cuando esté energizado dará aspecto de avance, y cuando esté desenergizado, puede ser por el circuito de vía ocupado o por alguna falla del circuito, va a estar dando peligro. Los rieles tienen aproximadamente 18 metros de longitud. Entonces, para los circuitos de vía, que están en alrededor de los 500 metros hasta 2 kilómetros, vamos a necesitar ligarlos mediante ligas de cobre. Antiguamente se utilizaba ligas de cobre. Por el tema de los robos se está utilizando de acero o aluminio para poder transmitir la corriente. Los circuitos, si nosotros tuviéramos, con los circuitos de vía nosotros podemos detectar la presencia del tren, pero ¿qué pasa? Si usáramos un solo circuito de vía para ir de una estación a otra, o para tener un tren dentro de una estación, hasta que ese tren no se fuera no podemos traer otro ni hacer maniobras dentro de esa estación. Entonces se los va seccionando para lograr que a medida que se mueve el tren poder ir detectando dónde se encuentra. Estos circuitos de vía de corriente continua utilizan lo que se llama junta aislada para poder separar los circuitos de vía. Esa junta aislada consta de un material plástico que se coloca entre los rieles y se mantienen rígidos mediante la eclisa. Esta eclisa se asegura mediante bulones. Como son circuitos de vía distintos, debemos aislar la eclisa del riel y los bulones de la eclisa para evitar que la ocupación de un circuito de vía nos provoque la ocupación del siguiente. Este tipo de junta lleva mucho mantenimiento, sufre deterioro y es ruidosa para el pasajero. Estos son los circuitos de vía de corriente continua. Los más conocidos son los GRS de 1964. Nosotros acá tenemos un transformador que bajamos de 110 a 2 volt, hacemos una rectificación completa, vamos a alimentar unas baterías y de acá, con esta resistencia vamos a regular la corriente que va a circular por el circuito de vía. El lado que alimenta se denomina lado transmisor
y donde tenemos el relé lado receptor o lado relé. Estos relés son de corriente continua y tenemos una resistencia para regular la tensión de accionamiento. Según sea la resistencia del relé, va a ser la longitud que puede llegar a tener ese circuito de vía. Esto es un sistema que se denomina disperso porque el sistema GRS en general se caracteriza por tener abrigos distribuidos a lo largo de toda la línea. Incluso podemos tener debajo de la cabina una sala de relé o abrigo principal con algunos componentes y otros van a estar en este tipo de abrigos. Acá podemos observar, este es el transformador con el regulador, el rectificador de continua. Acá vamos a tener las resistencias de regulación, tanto lado relé como lado suministro, y estos se le ponen en la cometida vía unos descargadores para protección de descargas atmosféricas. Utiliza este tipo de relé los denominados sistemas GRS. Esto se modernizó ahora la empresa Safetrans sigue utilizando el mismo sistema, siempre con baterías a flote. Acá tenemos el transformador que baja, toma de línea 220, baja 110 para alimentar esos transformadores con rectificador, y este es un regulador. Si la tensión es menor a o perdemos la tensión de línea, entra a trabajar un grupo electrógeno. Vimos esos relés tipo enchufables, los GRS, y existen otros también, como en este caso, que son tipo de estante. O sea, tenemos de todo tipo. El San Martín es ese. Después vamos a tener unos circuitos de vía de corriente constante, continua pulsante, como por ejemplo los que se usan en la estación Derqui. En general se van a utilizar nada más para donde existen aparatos de vía, porque el señalamiento es mecánico y para asegurarnos que poder entrar a un desvío sin tener que haya un tren pisando los cambios. Esto de corriente continua pulsante lo usa el San Martín en Derqui, la línea Belgrano Sur una vez que termina el sistema GRS en Tapiales para las vías a Marino General Belgrano y para González Catán, y el Roca entre Aedo y Temperley. Pero en estos dos ferrocarriles lo utilizan para la detección de los trenes en los pasos a niveles, no como para hacer el seguimiento. Sí, porque es un sistema muy barato este. Este sistema está formado por, vamos a tener una alimentación de corriente alterna, un diodo rectificador y un relé de corriente continua. Nosotros desde la fuente sale una corriente alterna, va a ser rectificada en media onda en este diodo rectificador y va a alimentar este relé con esta corriente pulsante de continua. Cuando un tren ingresa a este circuito de vía, provoca un corto de la vía, suprimiendo el diodo rectificador, entonces por el relé circulará
una corriente alterna, y al ser un relé de corriente continua, este no funciona. Su sistema bastante sencillo, tiene la ventaja que solamente necesitamos un abrigo en este extremo. En este no necesitamos ningún tipo de información, entonces nos ahorramos cableado y zanjeo para llevar el cable hasta acá, la construcción del abrigo y la información que deberíamos llevar para todo el paso a nivel. Tiene ese uso limitado. Con esta resistencia nosotros limitamos la tensión la alterna que está saliendo, y con esta nosotros calibramos para que el relé supere los 300 milivolts de corriente continua, pero no sea tan grande. Está alimentado como todo lo que es GRS, les gusta alimentar con baterías a flote, sacamos 12 volts de corriente continua, alimentamos un inversor y este inversor está sacando 10 volts de corriente alterna. El mayor problema que tienen estos circuitos es el robo del diodo. El ROCAL tiene mucho problema en la estación Pedro Turner en Olimpo, que es bastante embromado ir ahí. Antiguamente la gente iba con policía, pero ahora es peor. Ahora tienen que ir solos porque si ya les preguntan, ¿vos sos poli? Se levantan la ropa, muestran que no tienen armas y los dejan trabajar. Si van con policía es peor. Y tienen que ir de a 4 o 5 para esa zona. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De cuántos son esos relés? Y esos relés, 2 volts como mucho. Ohm, 4 ohm creo que son. Acá, ahora viene. Este es a ver acá. 4 ohm, sí. Acá no hay nada nuevo, son todos copias del GRS antiguo. O sea, Safetran compró todo lo que es GRS. Este es el abrigo, es bastante modernoso. Acá tenemos la fuente de alimentación, acá tenemos el inversor de polaridad, tenemos los relés, todo el sistema de alimentación, esto es visto de frente, y de atrás está tomado la alimentación son 2 vías, una ascendente, otra descendente, y los otros 3 son para la lógica del paso a nivel, para alimentar la barrera automática. Esto que tenemos acá es el aviso de falla y apertura del gabinete o abrigo donde está metido. Estos son los relés que se usa como relé de vía, son de doble bobina en serie y va a tener 4F, significa 4 contactos de doble accionamiento, por energizado y por desenergizado envía información, tiene 2 por energizado y 1 más por desenergizado que manda información. Acá tenemos cómo puede estar instalado, depende del ferrocarril, sacará una botella para alimentar los circuitos, otros estarán bajo tierra y solo se verán las acometidas, y el diodo, por supuesto, no puede estar a la vista porque si no se lo roban. Ya con el tiempo la gente que conoce, que es de la zona, que tiene esa zona a cargo, sabe dónde está. Si no, es bastante difícil, solo se pueden ver unos puntitos, lo agujerean el riel desde abajo y lo conectan desde abajo para que no se vea. ¿Lo roban para venderlo o por alguna particularidad? No, roban porque... No, porque en la búsqueda ellos llevan, después ven el valor que tiene. A mí me contaron, por ejemplo, en Vicente Casares, una vez fueron a
reemplazar una máquina GRS y vino la camioneta y le tiró la caja controladora al costado de la vía y se fue. Pasó un carro de botellero y se la llevó. Llamaron pidiendo otra bobina porque decían, mira, me la robaron. Al rato el hombre fue decente, vino y la devolvió y le dijo, esto no me sirve para nada. Este es el circuito también conocido como tipo C. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero así le dicen. Esto lo instalan en los pasos a niveles de circuitos donde son tramos no electrificados. Son bastante sencillos de mantener. La segunda. Estos son para ¿cómo es? Sí, ese. Para ferrocarriles no electrificados. Estos circuitos de vía de corriente alterna ya, que vamos a ver, ya no precisan de las baterías, de los bancos de batería. Están ubicados en la línea Belgrano Norte, en la estación Retiro, a pesar de ser un servicio de trenes no electrificado, pero con esto evitan el uso de baterías. Y lo utiliza la línea Urquiza en todo su tramo electrificado. El sistema va a estar formado, en vez de estar alimentando con una batería, vamos a tener un transformador, su resistencia de protección y del otro lado el relé. Va a seguir siendo vía conjunta aislada. Vamos a necesitar ligas de continuidad debido a que la corriente circula al 50% por la eclisa y 50% por el riel. En invierno, si los rieles se contraen, es más difícil que pase por el riel, entonces ayudamos a la corriente de señalamiento que pase por las ligas de continuidad. El Urquiza es electrificado en corriente continua, pero no por catenaria, sino tendríamos que imaginarnos que este es el tercer riel. El problema que tenemos acá en el Urquiza es que por el circuito de vía va a estar circulando la corriente de señalamiento y la corriente de tracción. Entonces, la corriente de señalamiento tiene que quedar dentro del circuito de vía y la corriente de subestación tiene que volver hacia esa subestación. La única forma de poder hacerlo es hacer una vinculación entre un circuito y otro para que esta corriente por cada riel pase hacia el otro circuito de vía y pueda llegar a la subestación, pero que no permita que la corriente de señalamiento salga de este circuito. Para poder hacer que la corriente de tracción pase de un circuito a otro, se usa el dispositivo que se llama liga de impedancia. La liga de impedancia es un bobinado de cobre bastante grueso que tiene que soportar el amperaje de la corriente de tracción. Esta corriente de tracción es de corriente continua, entonces ese bobinado no le presenta ninguna resistencia al paso. Este bobinado tiene una baja resistividad, baja inductancia, entonces se presentaría como un corto para nuestro circuito de vía. Hay que buscarle una solución. Esta es la toma que utiliza el Belgrano Norte para el circuito de vía y acá tenemos la línea Urquiza, estas ligas de impedancia unidas por el punto medio para
pasar de un circuito de vía al otro, y acá tenemos las tomas del circuito de vía, que estos van a ir uno a cada riel. Si la corriente está bien balanceada, la de tracción, 50% de la corriente de tracción va a circular por este riel, el otro 50% por este. Uno va a entrar con este sentido de circulación y la otra con esta. Si están bien balanceadas, los flujos que provocan estas dos corrientes de tracciones se anulan y permite pasar, o sea, pasa para el otro circuito de vía. Si estas están desbalanceadas, igual se juntan, pasan al otro circuito de vía, pero tenemos el problema de tener una corriente continua resultante que va a generar un flujo magnético que va a magnetizar el núcleo, le va a disminuir la reactancia inductiva y va a hacer que el circuito de vía se ocupe. Esto se soluciona colocándole un capacitor que bloquee esa corriente continua resultante. El problema es que si nosotros ponemos el capacitor sobre esta liga de impedancia, estaríamos haciendo que la corriente de tracción no pase al próximo circuito. Entonces se le pone un secundario y este capacitor se pone en el secundario de este transformador. Con esto nosotros logramos una alta impedancia para la corriente de señalamiento y que no se afecte la corriente de tracción. Ahí tenemos la bobina que utiliza la línea Urquiza refrigerada en aceite. Como circuitos de vía va a utilizar los circuitos de vía birriel. Estos circuitos de vía nosotros estamos alimentando en un transformador de 110, sacamos una derivación de aproximadamente 12 volt y con la resistencia le bajamos la tensión hasta aproximadamente 2 volt, 1 volt en vía. Entonces vamos a alimentar el relé. Este relé está diseñado de tal forma que nosotros, es un relé de aleta, lo que hacemos es que la mayor fuerza necesaria para que este relé levante la da esta bobina de 110 volt en 50 ciclos. El resto de la fuerza se lo va a dar la bobina de vía, que esta trabaja aproximadamente en 1 volt. Con esta resistencia nosotros regulamos la corriente que circula y hacemos que el relé levante. En este caso solamente va a funcionar una bobina, que es la que tenemos acá. Esta. No, ¿ves? No, en este y el otro viene. Sí, no, están las dos en serie. Acá con esto levanta. Este sistema estaría bárbaro si no nos aparecieran aparatos de vía. Cuando nos aparecen aparatos de vía, la aguja cruza el circuito de vía y si no le ponemos junta aislada, ahí lo que provocaría sería un corto y el circuito nos queda ocupado. Al meterle juntas aisladas, lo que estamos haciendo es mantener la polaridad de los rieles, pero en esos tramos tenemos que usar ligas de continuidad para poder seguir, que el tren pueda ser detectado en la parte que desvía. Eso ya es bastante complejo, entonces una solución que se usa es utilizar circuitos de vía monorriel.
En este caso, al ser birriel, la corriente de tracción está circulando por los dos rieles. En el otro caso, gracias. Al tener un circuito de tipo monorriel, ponemos junta aislada solamente en un riel, este se va a llamar riel de señalamiento y este va a ser el riel de tracción. Toda la corriente de tracción va a circular por este riel. Este sistema ya es más peligroso porque en caso de que se nos cortara un riel, la corriente de tracción vendría al relé. Por eso se le colocan fusibles de aproximadamente 10 amperes. Igual también trabaja en 110 volt, es un relé de aleta, pero se le agrega lo que se llama una impedancia equilibradora. Normalmente, si el circuito de vía está libre, la corriente ingresa acá al relé, al lado relé, pasa por la resistencia y llega a este punto de derivación. Para la corriente alterna, la parte inductiva presenta una impedancia más alta que la parte resistiva. Entonces, circula la corriente de señalamiento por esta bobina únicamente y alimenta el relé. En el caso de que se nos metiera una corriente de tracción, pero no fuera tan alta como para ser detectada por el fusible, pasaría por la resistencia, estando el circuito de vía libre y el relé levantado, pasaría por la resistencia, llegaría a este punto y la resistencia presenta una posición más grande que la reactancia inductancia. Entonces pasa por acá y volvería a esta vía. En este caso, al circular por esta bobina, nos disminuye la reactancia inductiva. Entonces, si está circulando la corriente de señalamiento, provoca que al disminuir la reactancia inductiva, parte de la corriente de señalamiento circule por esta bobina, parte por esta, y como están conectadas en oposición, provoca la caída del relé y ocupación del circuito de vía. O sea que si se nos mete una continua no muy elevada, se aplica el principio de seguridad, fail-safe, y se ocupa el circuito de vía. Vos dijiste que lo usan en eléctrico y en el dieselete, lo usan en alguno de los dos, el monorriel. El monorriel sí se usa siempre en zonas de estaciones y en zonas de cambio. Después el resto Es birriel. En tramos automáticos es birriel. Lo que pasa es que el monorriel es una construcción más sencilla, es más inseguro, es más barato porque uno se ahorra las ligas de impedancia, que es cobre puro y son muy caros. el birriel cuando entra a la estación, cuando ya tenés un tren. Sí, sí. Lo que pasa es que el birriel tiene el problema que se mete tantas juntas que se debilita la vía. ¿Cómo debilita la vía? Por las polaridades que se necesitan en los cambios. Vos tenés que mantener siempre un riel positivo y negativo para detectar el tren. Está bien. Y aparte es mucho más económico. Todas las playas de maniobra en general se hacen en monorriel por el tema del cobre. Ahí no roba. Estos son del año 64, así eran los transformadores que están puestos. Acá tenemos las resistencias, lado relé y lado transformador, los fusibles de protección. Y acá tenemos la resistencia del lado relé y la impedancia equilibradora.
Todos son con fusible. Acá, ante cualquier inconveniente, salta el fusible y queda ocupado el circuito. No son de reposición automática. Hay que salir a reponer el fusible. Acá tenemos la comparación de los dos tipos de circuitos que utiliza la línea Urquiza. Los dos sirven para corriente alterna, porque para el tramo electrificado, porque es electrificado en corriente continua, y acá alimentamos los circuitos en corriente alterna. Utiliza estos bobinados que son caros y podemos hacer mantenimiento con un tester barato, alrededor de 500, 1000 pesos. Sería todo lo que precisaríamos para hacer el mantenimiento de esto. Ahora, la tercera. ¿Preguntas hay alguna? ¿O la demás? ¿Está todo muy claro o todo muy oscuro? En la cabina le aparecería el circuito de vía ocupado y ahí tienen que ir a cambiar. ¿Mm? Sí, pero la cabina. No es que esté centrado. Ahora, por ejemplo, en la línea Roca, pero esto siempre en zona de estación. Lo que es tramo automático, solamente cuando el conductor vea un semáforo a peligro, informará y ahí se irá. Ahora, por ejemplo, con sistemas más modernos. Lo que por ahí falta aclarar es que el circuito de vía, además de detectar la vía, produce accionamiento, indicaciones de vía, barreras automáticas, pone peligro de señales. Claro. Todo eso, por eso permite la detección de montones de cosas, no solamente de una barrera baja. El circuito de vía es la llave del funcionamiento de todo el sistema de señalamiento. Eso es lo que, por eso pregunto, Sí. ¿se cuenta que esté un fusible quemado? Porque hay una falla. Esa falla está avisada, a la garita se le prende una luz donde tiene un circuito que indica que está ocupado. Entonces, el mantenedor, el técnico va a revisar el sector sabiendo lo que le están diciendo. Claro, pero si es tramo automático, solamente el conductor. Igual la indicación existe. ¿En cabina? ¿Sí? Al menos en el Roca no. No, en todos lados tiene que. Si no, desaparece. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sabemos que está? No, pero no tenemos un PCO central que... No, en la cabina. En la cabina de señales. Ahí se detecta la falla. No, está bien, pero en tramos automáticos no te... No. Sí. ¿Sulfatamiento en qué? En general no. Lo único que te puede, yo por la experiencia que tuve es que en Ezeiza nos llamaban por un cambio que perdía indicación y el tema fue que estuvo bajo agua y ahí sí se sulfataron los contactos. Pero pero estos están dentro de abrigo. Lo que puede haber problema también es de las hormigas que se te metan en los relés y a veces se te meten entre los contactos. Y como tienen ácido fórmico, creo que es, te joroban la... Y salvo que contactos que trabajen en 110 volt, algunos que, eso sí se pueden chisporrotear, pero en general... no. El mayor problema que tienen los circuitos de vía es las juntas aisladas, que por el paso del tren va haciendo así y se rompen, y después el robo de los cables de acometida. Otras cosas. Igual, bueno, los circuitos de vía forman parte de todo el sistema de señalamiento. Acá estamos viendo nada más esto. Lo que pasa que, bueno, si estás dentro de un tramo automático, cuando una señal se te ponga a peligro, atrás la anterior se te va a poner a peligro, la otra naranja, doble naranja,
entonces te va a parar el servicio. Como él decía, si una barrera se te ocupa, si un circuito se te ocupa y hay una barrera cercana, esa barrera te va a quedar baja, la campanilla va a sonar, entonces... Y también hay barreras que están enclavadas con la señal. Bueno, Si la barrera se rompe, la señal permanece. las nuevas que están poniendo, aparte ya envían información. Pero yo te decía, por ejemplo, entre Alejandro Cor y Gleu, el sistema que pusieron, el señalero de Alejandro Cor tiene toda la vía entre las dos cabinas en un monitor, y ahí te dice el circuito de vía que está ocupado. Pero en el resto de la línea no, nada más lo que maneja cada cabina, no tiene información de otra cosa. Pero bueno, aparte de eso va una cabina ya ese enclavamiento electromecánico, pero manejado toda la información con un PLC, y existe un puesto que nos va diciendo todas las fallas que ocurrieron, un registro. El resto no. ¿Este qué era? Bueno, acá el ferrocarril Roca está electrificado en 25 kilovolt de corriente alterna. Entonces, los circuitos de vía son de corriente alterna, pero ya no pueden ser de frecuencia comercial, porque si no, se mezclaría con la frecuencia de la catenaria. Acá vamos a tener, a ver si están, estos tiene divisores de frecuencia estáticos. Quiere decir que nosotros estamos entrando 110 volt en 50 ciclos y sacamos 110 volt en 25. Acá el sistema está hecho de la siguiente forma. Acá cambiaron el concepto. Todos los sistemas anteriores eran sistemas dispersos. Cada circuito de vía se alimentaba en forma individual. Acá está todo centralizado en una sala de relé. Estamos tomando de acá 13,2 kilovolt en una línea exclusiva para señalamiento, y acá bajamos a 110 volt, pero en 50 ciclos. En caso de que nos falle la línea del señalamiento, existe un relé basculante dentro de este equipo que se llama conmutadores de divisores de frecuencia, que tomamos una alimentación de la línea de fuerza que alimenta todo lo que es talleres y estaciones e iluminación. Entonces vamos a tener un divisor de frecuencia exclusivo para alimentar las bobinas locales de los circuitos, de los relés de circuito de vía, otro divisor de frecuencia para alimentar las bobinas locales del mismo relé. Entonces acá van a estar entrando 110 en 50 ciclos y vamos a estar sacando 110 en 25. Lo mismo que este local. Entran 110 en 50 y salen 110 en 25. Tenemos uno de reserva para en caso de que falle o tener que hacer mantenimiento, se pueda entre ese tercero. Esto es tecnología del año 75, ya cumplió su vida útil, pero todavía está en servicio. Esto alimenta un transformador central que tiene una capacidad de alimentar 10 circuitos de vía, están entrando 110 volt y de acá hacemos las derivaciones para cada circuito de vía. Vamos a tener una resistencia de protección y esto va a alimentar tanto circuitos de vía para tramos donde circulen trenes eléctricos o para tramos donde no circulen trenes eléctricos, porque antiguamente el Roca tenía lo que era
vía Varela, que era todo traccionado. Entonces, de acá nosotros aproximadamente salimos con 40 volt y acá en vía estamos teniendo aproximadamente 2 volt. Estos transformadores tienen una relación de 20:1. Acá nosotros, este lado está llegando aproximadamente 1 volt, salimos con 20, tenemos una protección de sobretensión, un filtro para que solamente pase la corriente de 25 ciclos y el relé de vía. El relé de vía va a estar alimentado por los 110 volt en 25 y 20 volt que viene de vía. Estos son los equipos divisores de frecuencia y esto que tenemos este es el conmutador de divisor de frecuencia. Con estas palancas nosotros elegimos qué divisor queremos que funcione. Siempre están dos funcionando, si la bajamos entra el de vía y con la otra entra el local. Estas palancas que tenemos acá lo que nos permiten es poner directamente la alimentación de señalamiento y poder hacerle mantenimiento al relé basculante, que permite la conmutación entre los dos. Este es el equipamiento que tiene, es bastante sencillo, pero es bastante caro. Tenemos el transformador de circuitos de vía, las resistencias de protección, y este sería todo el lado suministro. Está todo concentrado en esta sala. Acá tenemos los descargadores o arrestores y los filtros para que solamente pase la corriente de 50 ciclos. El mismo equipamiento se utiliza tanto para donde circulen trenes eléctricos como traccionados. Por acá están circulando trenes que son traccionados. Este es el transformador que utiliza y está pegado a la vía. Esto es problemático porque se lo roban. Más cuando llega la época de Navidad, fin de año, que se precisa plata, ahí son las peores fechas que tenemos. Este es el relé que se utiliza. Fueron instalados aproximadamente en 1981. En esa época tenían un costo de $1.000 cada uno. Hoy la reposición de esto está en $1.500. Tiene esta forma la aleta. Toda la fuerza para levantarse la da la bobina local de 110 volt y este diseño hace que cuando está energizado por las dos bobinas genere unas corrientes parásitas que permitan levantar el disco y mantener esa. Eso es cuando es un tramo no electrificado. Ya cuando entramos en tramo electrificado tenemos que, al igual que la línea Urquiza, hacer que la corriente vuelva a la subestación. En este caso nosotros tenemos una línea de contacto en 25 kilovolt, va a alimentar los motores y la corriente de tracción va a volver a la subestación a través de ambos rieles. Va a pasar por este primario. Si las dos corrientes tienen la misma intensidad, no van a magnetizar esta bobina, pasan por el punto medio y sigue avanzando así hacia todas la subestación. Este circuito de vía tiene la característica que no tiene contacto físico entre lo que es el relé de vía y la vía. Nosotros acá estamos sacando
la tensión necesaria para la vía y va a una bobina que se denomina terciaria, que tiene una relación con el primario de 20:1. Entonces acá nosotros, acá estamos alimentando aproximadamente, acá están saliendo aproximadamente 40 volt, en la resistencia de protección caen 20 volt, en esta bobina terciaria vamos a tener otros 20 volt y esto tiene una relación 1:1, entonces nuestra tensión en vía va a ser de 1 volt. Cuando llegamos a este lado, que la corriente que circula por acá pasa por el primario, a diferencia que en los otros sistemas que le ponían el capacitor para evitar que la corriente de señalamiento pasara por la bobina. Cuando pasa por acá, genera un campo magnético y tomamos la corriente de señalamiento para alimentar el relé. O sea que por esta misma bobina están circulando la corriente de tracción y la corriente de señalamiento. La corriente de tracción, si está equilibrada, no genera ningún flujo magnético. Si tiene un desequilibrio, nos va a generar sobre el relé una corriente en una frecuencia de 50 Hz. Para evitar que esa corriente actúe sobre el relé, se le pone un detector de sobrecorriente. Cuando el desbalance es mayor a 60 amperes, en esa corriente que circula la de tracción, ese relé de sobrecorriente actúa y pone en corto estos dos cables para evitar que queme el equipo. Eso se ve traducido que cuando estando el tren detenido en una estación, si pone aceleración máxima, a veces por el desbalanceo de las corrientes se pueden ocupar circuitos de vía de adelante. Eso se soluciona ligando mejor los rieles, o si no, que no acelere tan pronunciadamente el conductor. Estas son las ligas impedancias japonesas. Tiene 3 bobinados. Unos que se utilizan con una relación 20:1 en zona de estación o comandada, y en zona automática utiliza una relación 1:1 entre lo que es alimentación de circuito de vía y vía, debido a que las distancias, estas están conectadas a abrigos que se encuentran a menos de 1 metro de la vía. En cambio, en estaciones podemos alimentar a circuitos de vía que se encuentran casi 2 kilómetros desde la sala de relé. Acá vemos toda la alimentación de circuito de vía viene por esta parte. Acá esto se conecta en la cometida vía y este es el punto medio para poder circular hacia la próxima estación. Nunca tuvieron problema, excepto luego de 33 años, recién apareció una falla que la tuvieron que reemplazar, pero no, porque ocupaba un circuito de vía, no ocupaba, pasaba a la sala de relé, pero se cortaba en el filtro y finalmente reemplazaron todo, no pasaba nada y encontraron que era esto. Cambiaron esto y anduvo. Aparentemente era que estaba jorobada. Esto lleva aceite, hasta esta marca, pero dura 30 años con el mismo aceite y no se recambia. Sí. O sea, este sistema japonés utiliza el mismo, como los circuitos de vía son centralizados, utiliza el mismo transformador.
La única diferencia es que unos van a estar, si es para tramo electrificado, en vez de pasar por este transformador TPT directamente a vía, va a estar conectado a estas ligas de impedancia, al terciario de esta liga de impedancia. Acá está este relé que yo les decía, el ITR, que es relé de protección de detector de sobrecorriente. Lo que hace, cuando este actúa, provoca un corto acá y otro acá. Si la diferencia es menor a 60 amperes desde balanceo de la corriente de tracción, este relé de sobretensión la deja pasar y lo que va a actuar es este transformador con filtro que tiene un filtro capacitivo que solamente va a dejar pasar la corriente de 50 ciclos. En ese caso, si tenemos una corriente de amper de 60 amperes en 50 ciclos, este filtro es capaz de pararla. Una vez que nosotros en salas de relé muy grandes como puede ser Temperley o Constitución, cuando agotamos la capacidad de un bastidor, tenemos que colocar otro. Esto también, Plaza y Temperley son tan grandes que tiene 2 juegos de esto. Va a tener 2 conmutadores y 2 juegos de divisores de frecuencia. Pero la capacidad es bastante grande porque tiene más de 1000 rutas cada uno y solamente con este equipamiento. Acá podemos ver una mini sala de relé donde acá tenemos el relé, el transformador de circuitos de vía, las resistencias del lado suministro y estos son los relés detector de sobrecorriente. Cuando por este circula una corriente mayor a 60 amperes, actúa y pone en corto estos 2 cables y 2 cables de alimentación del relé TR para evitar que se queme la instalación. Esto, a diferencia de los otros ferrocarriles, es de reposición automática. En caso de que una vez que cese esa sobrecorriente, el relé vuelve a caer y el sistema sigue funcionando. Acá tenemos la vista del relé, ahí se ve la aleta, ahí están las bobinas y acá tenemos los contactos normales y caídos. Ya los japoneses hasta indican si es, para que no tengamos duda, para qué lado está para qué lado son los contactos que cierran por normal y cuáles por desenergizado. Bueno, acá, esto es para que vean que el mismo relé de vía se utiliza para tanto para tramo electrificado como para tramo no electrificado. La ventaja del GRS es que prácticamente utiliza el mismo relé para toda la información. El sistema de japonés del Roca tiene relé especializados para cada tipo de información. Entonces hay que comprar cada relé. Estos se pusieron en la línea Sarmiento en reemplazo de los viejos relés y también sirven. Lo que pasa son caros. Esto ya para la regulación nosotros necesitamos un equipo que se denomina fasímetro porque en este caso, según sea el ángulo de desfasaje que exista entre la corriente entre la tensión local y la tensión de vía, va a ser la detección del tren. Con una cupla máxima o ángulo de 74, nosotros tenemos la detección óptima. ¿Cómo le damos ese ángulo? Se lo estamos dando. Ay, me pasé.
mediante estos filtros. Nosotros vamos pasando por una serie de capacitores y con esto lo que hacemos, porque estos circuitos son muy inductivos, le vamos empeorando y achicando la fase que existe entre la tensión local y la tensión de vía. Cuanto peor sea el ángulo, más fácil va a ser detectar la presencia del tren. Pero cuanto peor sea el ángulo, con días de lluvia, esos circuitos se pueden llegar a ocupar con por cuestiones climáticas. Esto funciona bien cuando es tramos electrificados debido a que tenemos estas ligas de impedancia. Cuando se utiliza en tramos no electrificados, el ángulo está en alrededor de 46 grados y si usamos ese filtro, lo único que hacemos lo empeoramos y hacemos que sea más fácil de caer. Entonces, en tramos electrificados no se puede mejorar el ángulo. Es el que viene dado y chao. Eso es lo que sale usted del Senacat. ¿Conocen todos el Senacat? Estos son los ensayos y los cursos que hace particularizando cada uno de los temas. Sí, más o menos un curso de circuito de vía dura mínimamente 36 horas. Y aparte hace su tríptico con él. Tiene un tríptico que habla de tres cursos diferenciados que se hacen 90 y pico de horas en definitiva. Sí. Anteriormente a esto teníamos... Perdón, ¿alguna pregunta sobre este tema? Porque justo se inicia en todo esto en el tema del rock, así que si no tienen preguntas, sí, podés seguir hablando. ¿O se durmieron todos con los ojos abiertos? Sí. Más antiguo que esto que vimos del Roca están los circuitos divisores de frecuencia de 25 ciclos que utiliza la línea Sarmiento y Mitre. La diferencia va a ser que utilizan divisores de frecuencia rotativos. Estos son más antiguos y la división se realizaba con estos equipos, pasábamos de los 50 ciclos a los 25 ciclos. Estas son las ligas de impedancia que utiliza el Sarmiento, las tuvieron que enterrar. Esto tiene circuito divisor de frecuencia de 25 ciclos entre 11 y Liniers. A partir de ahí utiliza audiofrecuencia. Y el Mitre va a tener en la parte de Retiro y la línea a José León Suárez y a Bartolomé Mitre. El ramal Tigre utiliza audiofrecuencia. Acá las tuvieron que enterrar en algunos lados las ligas de impedancia para evitar que se las roben. Esto, si ustedes van, no las van a encontrar, están bajo unas tapas para tener difícil acceso. Este está electrificado en corriente continua. Entonces, las ligas de impedancia van a ser solamente un pasaje que tiene muy baja resistencia y van a estar unidas del punto medio para pasar la corriente de tracción al próximo circuito. Para los 25 ciclos, este primario también va a representar una baja impedancia. Entonces, también le tenemos que poner un capacitor en paralelo para lograr que tenga una alta impedancia y la corriente de señalamiento, en vez de circular por este primario, circule por el circuito de vía. Esta es la forma en que se conecta. Estas dos puntos
van al punto medio, se unen mediante una barra. No, perdón, acá se toma lo que va a vía y de acá a lo que va al punto medio del otro circuito de vía. Y esto que es CD va a ir conectado el capacitor. Este sistema también utiliza relé de 2 bobinas. De este lado vamos a alimentar en 110-25 ciclos. Vamos a sacar aproximadamente 20 volt. La reactancia vamos a bajar la tensión al circuito de vía, a conectar a los rieles y con este le vamos a dar la tensión necesaria para darle el ángulo a este relé. Acá no hay regulación por fase. Vamos a tener una alimentación de circuito de vía aproximadamente en 1 volt y acá vamos a tener 110 volt en la bobina local. Estos son los relés que se utilizaban antiguamente para estos circuitos de vía. Este es otro modelo y ahora están siendo reemplazados por estos japoneses, porque tenemos circuitos de vía que pueden trabajar en 20 volt y hay otros que pueden trabajar en 1 volt y hasta en 0,75. Este es de la línea, sí, del Sarmiento. Como ven, tenemos una variedad, no nos pusimos de acuerdo en qué sistema utilizar. Acá en el Roca, cuando hicieron el tramo electrificado porque la electrificación llegaba hasta Gleu, una vez que se decidió hacerla hasta Alejandro Cor, en vez de seguir con el sistema japonés, que es caro, se utilizó el sistema americano. Creo que es Afetran que lo hizo. Este sistema igual es más moderno en el sentido que utiliza multiplicador de frecuencia. Acá utilizamos una frecuencia de 83 Hz que es inmune a las armónicas de los 50 Hz de la corriente de tracción. Ese va a estar entre Gleu y Alejandro Cor. Este sistema ya no utiliza un multiplicador de frecuencia, un equipo centralizado, sino que lo único que va a tener es un equipo patrón para que todos tengan 83 Hz en la misma fase. Pero después cada abrigo, porque esto siempre trabaja por el sistema no concentrado sino disperso, alimentación del circuito de vía en un abrigo y recepción en otra, va a tener un multiplicador de frecuencia para cada 2 circuitos de vía. Acá vamos, como siempre, alimentamos con un transformador la resistencia a protección y el relé. En este sistema nosotros alimentamos con 110, 83 Hz a un transformador. Acá estamos bajando aproximadamente a 10 volt y lo que pasamos es a un equipo desfasador que la función que tiene es modificar de fase. Si acá tenemos fase 0, esto lo va a llevar a una fase
menos 40. La traza a 40 grados la fase respecto de la referencia local. Va a utilizar fusibles, quiere decir que en caso de algún inconveniente que salte, pasado el problema, hay que ir y reponer los fusibles. Y aparte va a tener, que acá no está, una resistencia de protección para amortiguar el cortocircuito y un arrestor para soportar descargas atmosféricas y sobretensiones. Del lado receptor vamos a tener, va a estar entrando 1 volt aproximadamente, también vamos a tener un arrestor, los fusibles de protección y acá vamos a elevar esta tensión a aproximadamente 10 volt, de 1 a 10 volt. A partir de acá vamos a entrar a este equipo que va a ser el encargado de que salga la tensión necesaria para nuestro relé de corriente continua. Este equipo va a estar formado por de acá vamos a tomar esta referencia local, que va a ser la misma. Quiere decir, esto está en un abrigo y esto viaja desde acá 500 metros para tomar esta referencia. Va a venir a un transformador ferrorresonante que nos va a permitir tener una tensión estable a pesar de que acá tengamos una pérdida mayor al 10% en esa señal. Una vez que entramos por acá tenemos un filtro sintonizado en 83 Hz para evitar que la corriente de tracción pueda entrar. O sea que permite solamente la de 83 que se vea parte 30 años, pero todavía no pudo ser mejorada electrónicamente. De acá vamos a pasar a un transformador, que este transformador tiene 3 ramas y funciona como una compuerta I. Cuando acá tengamos 83 Hz en 100 volt, de acá tengamos 83 Hz en 10 volt y se produzca un desfasaje entre esta bobina y esta bobina de menos 40 grados, eso va a generar un flujo magnético máximo, va a permitir que salga una corriente, una tensión aproximadamente de 10 volt para alimentar el relé. Vamos a rectificar esa salida y vamos a alimentar el relé de vía. Estos son los equipos. Acá tenemos el transformador alimentador. Este es el desfasador. Estos son los fusibles. Y del otro lado tenemos el transformador elevador y el receptor. Esto es para un tramo no electrificado. Cuando lo usemos lo mismo para tramo electrificado, tenemos que ponerle ligas de impedancia. Acá tenemos el relé de corriente continua que utiliza. Ven que es el mismo GRS, nada más que un poco tuneado y mejorado, mucho más limpito. Cuando estamos en tramo electrificado, como es la línea roca, vamos a tener que usar ligas de impedancia. Pero esta, como es un sistema americano, no utiliza la misma liga. Tienen su propia liga. Acá el circuito de vía está conectado directamente a las vías y la corriente de 50 Hz circula por el primario y la de 83 podría circular, pero presenta una baja impedancia para el circuito de vía. Entonces
a este circuito de vía lo ocuparía. Por eso este sistema también usa un capacitor. El capacitor está dentro de esta cubierta. Estas son las ligas de impedancia. No, creo que antes no me acuerdo si es que las ponían así o así. Las tuvieron que dar todas vueltas porque filtraba. Por empezar, estas están enterradas para evitar que se las roben, pero al estar enterradas lo dejaban con el capacitor más hacia la superficie, filtraba agua, ese capacitor se jorobaba y había que cambiarlo. Entonces ahora las ponen al revés, las dieron vuelta y por ahora está dando resultado. Va a utilizar el mismo multiplicador de frecuencia. Ven que es lo mismo la instalación, y lo que necesitamos son descargadores o arrestores. Esto es lo que más está fallando hasta ahora, porque cada 2 o 3 tormentas los tienen que ir a reemplazar. Esa es la desventaja respecto del sistema japonés. Igual es mucho más barato que el otro al tener más electrónica. Los equipos que varían la frecuencia son mucho más chicos, mucho más sencillos. Estos en corto se ponen. Y deja el circuito de vía ocupado. Acá tenemos una vista más detallada de cómo es el transformador y cómo es el equipo receptor. Nosotros acá vamos a estar tomando los 110 de referencia que salen del multiplicador de frecuencia, y acá tenemos la entrada que nos está dando este transformador, y de acá nosotros sacamos para alimentar el relé. El sistema japonés lo que tiene es que con un tester, a pesar de que nosotros estamos midiendo frecuencia de 25 ciclos con un tester de 50, pero más o menos todo es poca la diferencia. Ya para el mantenimiento de esto precisamos un osciloscopio portátil, cosa que la empresa no provee. El relé es el mismo. Ahí está, una menos. Entonces, para hacer la regulación de este circuito de vía, vamos a precisar gente en un abrigo, en el abrigo donde se encuentra el relé, y más gente en el abrigo donde está el transformador que nos suministra la energía. Lógicamente vamos a precisar radios también. Vamos a precisar un osciloscopio portátil, un multímetro en esta zona y un multímetro en el equipo, en el lado suministro. Entonces se van a tener que comunicar. Lo que tenemos que lograr es que vamos a poner un canal en la entrada de tensión de referencia y el otro canal lo vamos a poner en la de que nos viene de vía, y con el tester vamos a medir que la tensión de salida sea la que corresponde. Si hay alguna diferencia, se comunicará con la persona que está en el lado suministro, y mediante la variación del transformador, el desfasador y la resistencia se le pedirá que la varíe, y bueno, y con eso tenemos que obtener la salida necesaria para el relé. Entonces acá ya precisamos equipo que no lo están proveyendo. Acá lo que estamos viendo está midiendo el desfasaje entre las dos frecuencias, y que tenemos
la frecuencia que tiene cada uno. Estos son los abrigos. Esta es esta es la cabina de señales en Alejandro Korn, y acá está pegada la sala de relé principal. Pero cada 500 metros tenemos estos abrigos, porque como esto está todo basado en GRS utiliza sistemas dispersos. Bueno. Sí. ¿Alguna inquietud hasta ahora? En general trabajan en el área de señalamiento